para recibir de ti. A ti damos la gloria y el honor porque solo tú lo mereces. Y Señor, estamos poniéndonos en tus manos en esta hora para que tú hables a nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, ¿cómo Amén. están todos ustedes? Bien, pastor. Gracias a Bien, Dios. bendecidos, Bien, gracias a Dios, Dios. bendecidos. Bien, Bueno, me gracias da a Dios, gusto. pastor. ¿Usted Bien, cómo está? gracias a Dios, pastor. Bien, también, muy bien, gracias a Dios. Pues ya listos para iniciar esta noche, aunque este trimestre va a ser un poco más corto porque debemos terminar a más tardar la última semana de marzo porque inicia convocación la primera semana de abril. Sí, tenemos que terminar a fuerzas el 26 de marzo, pero las siguientes 2 semanas, tomen nota que el 22 y el 29 no vamos a tener clase porque yo tengo que salir fuera del país y no podré atender el grupo en esos 2 jueves. Entonces veremos la manera de reponer las clases en martes o en lunes. Ya les diré yo de qué manera lo podemos reponer para que no nos quedemos y podamos ver cada una de las clases. Muy bien, bueno, pues continuamos. Bienvenidos todos. Si alguno se va uniendo apenas a este grupo, será bienvenido. Estamos con la segunda parte de Escudriñando las Escrituras y obviamente durante el trimestre anterior estuvimos revisando varios temas, entre ellos cómo estudiar un pasaje de historia, de poesía, y hoy vamos a iniciar con el tema de la profecía. Así que espero que para todos pueda ser de edificación, que pueda ser de bendición y que no haya... Déjenme nada más. Así está. De esa manera podemos participar todos y mientras no estemos hablando o no haya tiempo en que participemos todos, de favor, vamos a silenciar nuestros micrófonos para no generar ruido. Nosotros no nos escuchamos, pero todo ruido que se genera alrededor de nuestra computadora, iPad, celular o lo que sea que estemos usando para la conexión, el Zoom lo capta y se magnifica y entonces se hace mucho ruido para los demás. Pero bueno, comencemos con la clase de hoy. Vamos a ver cómo estudiar pasajes de profecía. Entonces, déjenme compartir la pantalla para que podamos iniciar en esta noche. Profecía. Si alguien se está integrando, nos dice, con mucho gusto le pasamos el link de las clases anteriores para que las pueda ver. Todas están grabadas en YouTube, entonces ahí podemos ver todo. La profecía es otra de las formas en las que se encuentra escrita la Biblia. Ahora, no solamente, quiero aquí aclarar, no solamente por los libros proféticos desde Isaías hasta Malaquías, sino que hay muchos otros pasajes que aunque no son parte de los libros proféticos, incluyen profecía. En el mismo evangelio, ¿recuerdan ustedes cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, mira qué edificios los del templo? Y se sientan a la orilla del Monte de los Olivos para admirar la belleza de esos edificios. El Señor les dice, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Esa es una palabra profética. Está dentro del Evangelio, pero es profética. Y después, cuando los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿y qué señales habrá de tu venida? El Señor da una respuesta que también es profecía. Ahora, esto para que quede claro que no solamente cuando nos referimos a profecía,
nos referimos a los libros proféticos, sino que puede ser cualquier pasaje a lo largo de la Biblia que esté haciendo referencia a algún evento o alguna situación que se va a dar a futuro en el momento en que fue escrito. Entonces, eso lo vamos a ir viendo y espero que quede perfectamente claro. Así que la profecía es otra de las formas en que se encuentra la Biblia y se debe tomar en cuenta ya que tiene diferentes propósitos específicos, según nos enseña 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, y voy a dejar de compartir aquí para que podamos, eh, permítame tantito, vamos a dejar de compartir para compartirles ahora la pantalla de la Biblia. Entonces tenemos 1 Corintios capítulo 14. Y 1 Corintios capítulo 14 tenemos aquí 4 traducciones, la Reina Valera 60, la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, la traducción en lenguaje actual. Y el versículo 3 en particular dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Algunos me pueden decir, oye, pero ahí está hablando específicamente del don de profecía en el Nuevo Testamento. Correcto, pero el propósito de la profecía es exactamente el mismo. Es un mensaje que Dios da a los hombres que puede ser de diferentes maneras. Por ejemplo, las profecías de Isaías, las profecías de Jeremías, las profecías de eh, Ezequiel o las profecías de cualquier otra de los profetas cumplen con estos requisitos. Ahora, la nueva versión internacional, fíjese lo que dice. El que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. O la traducción Dios habla hoy dice, en cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad, la anima y la consuela. Y la traducción en lenguaje actual dice que cuando ustedes hablan en un idioma extraño se ayudan solo ustedes mismos. Dios los entiende porque hablan verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce, pero aparte de él nadie más sabe lo que ustedes dicen. En cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte, la gente sí los entiende. Además, ustedes ayudan a todos en la iglesia a confiar más en Cristo y a sentirse mejor y a estar alegres. Dios habla hoy, la traducción en lenguaje actual utiliza otro lenguaje, pero al final de cuentas, ese es el propósito: exhortarnos o animarnos, edificarnos, consolarnos, como lo podemos ver aquí. Ahora, regresamos a la pantalla de que teníamos aquí. Y sin lugar a dudas es parte de lo que Dios desea comunicarnos a través de su palabra para podernos mover dentro de su voluntad y dentro de sus tiempos perfectos. Y aquí aparecen varios ejemplos de palabras proféticas y cómo cada uno de ellos se ha de ir cumpliendo en diferentes momentos a lo largo de la historia. Ahora, aquí es importante aclarar algo. Hay palabras que ya se cumplieron, profecías que ya se cumplieron, profecías que se están cumpliendo y profecías que se seguirán cumpliendo. Profecías que se cumplieron en el pasado y esas mismas profecías que ya se cumplieron en el pasado se cumplen en el presente y se volverán a cumplir en el futuro. O profecías que a lo largo de la historia en repetidas veces se han cumplido, pero eso no significa que no se vuelvan a cumplir, porque finalmente la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que vamos a ver. Tome nota de estos versículos que aquí aparecen: Joel 2, 28 al 32, Amós 9 del 11 al 15 y Apocalipsis 6. Y vamos a ver cada una de ellas para que podamos entender. Ahora, eh,
¿Cuál es el trasfondo histórico de la profecía? Estas son preguntas clave que nosotros tenemos que hacernos al momento de estudiar una palabra profética o un pasaje profético. ¿Cuál es el trasfondo histórico de la profecía? ¿Por qué creen ustedes que es importante hacer estas preguntas? Voy a leerlas todas y después abrimos para que ustedes participen. ¿Cuál es el trasfondo histórico de la profecía? ¿Se cumplió en el Antiguo Testamento o se cumplió en el Nuevo Testamento? Eso también nosotros tenemos que entender la historia bíblica para saber si estas profecías que estamos estudiando ya se cumplieron en el pasado. Está por cumplirse. No importa que estemos en el año 2026 después del nacimiento de Cristo, hay profecías que todavía están por cumplirse. Está escrita simbólicamente o literalmente. Hay profecías que vamos a encontrar con mucho simbolismo y que tenemos que también entender si su escritura es simbólica o literal y qué es lo que se profetiza. ¿Qué es lo que se profetiza? Estas 5 preguntas son clave para que nosotros podamos hacer un buen estudio de un pasaje profético y entender cada uno de los aspectos. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué creen? Vámonos con la pregunta número 1. ¿Cuál es el trasfondo histórico de la profecía? Porque no es solamente dictarles las preguntas para que ustedes las hagan, sino que ustedes mediten. Bueno, ¿por qué es importante que podamos comprender, sobre todo en un curso en donde estamos aprendiendo a escudriñar las escrituras, a hacer estudios bíblicos? Pues es lógico que nosotros podamos también tener claro dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, por qué razón estas preguntas me van a ayudar, van a ser clave, son importantes y yo me las tengo que formular si estoy haciendo un estudio de un pasaje profético. A ver, ¿quién de ustedes quiere decir por qué crees que se tiene que hacer esta pregunta? ¿Cuál es el trasfondo histórico de la profecía? ¿Quién me dice? Levante la mano para que podamos saber y abra su micrófono. O nadie se atreve. Pastor, soy Rosa Mendoza. Este, bueno, yo creo que es importante el trasfondo en la cuestión de saber en qué tiempo ocurrió esta profecía, para poder así de alguna forma responder la que después sigue, ¿verdad? Si esa profecía ya se cumplió o está por cumplirse, en qué tiempo, en qué incluso, bueno, si es del Antiguo Testamento, en qué, no solamente en los libros proféticos hay profecías, sino también va a haber incluso en Génesis, en los libros de Éxodo, de Jueces, no sé. Por eso hay que delimitar bien en qué época, en qué tiempo ocurrió pues esta profecía, quién la está de alguna forma profetizando. Bueno, yo considero que es importante eh, que se resalte el tiempo en el que ocurrió esta profecía y quién la está profetizando. Gracias. A ver, tenemos a Margarita Pastache, Adriana y Fran Martínez. Adelante, hermana Margarita. Bueno, pastor, yo quería comentar que el Señor se vale de la profecía usada por varios personajes durante toda la historia de la Biblia y como decía la hermana Rosy desde el Génesis, porque el Señor quiso hablar al pueblo y el pueblo se espantó y no quiso escuchar directamente la voz del Señor y se sirvió el Señor de sus siervos para dar el mensaje al pueblo.
Era lo que yo quería comentar, pastor. Gracias. Gracias. Adriana, Buenas tardes a todos. Yo creo que es muy importante porque precisamente con las profecías ya cumplidas, o sea, las que traen ya ese trasfondo histórico, nosotros podemos acrecentar nuestra fe sabiendo que hubo una profecía antes de que nuestro Señor se manifestara en ese tiempo. Eso es lo que yo pienso. gracias. De A nada. ver, vamos con Fran Martínez. Adelante, Fran. Buenas noches a todos, hermanos. Mire, bueno, lo que a mí me llamó mucho la atención, que, que en Primera de Juan 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para mí, bueno, sería una profecía que ya se cumplió, que es el que bueno, que llegó nuestro Señor Jesucristo, y ese se me hace como que es una profecía, pastor. Gracias. Gracias. Ahora, pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué es importante entender el trasfondo histórico de la profecía? A ver, Agustín y luego Maru. Adelante, Agustín. Tengo la cita de Génesis capítulo 3 versículo 15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y en Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí está el cumplimiento del antiguo, de lo que fue el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y tengo toda una serie de profecías que están en la Biblia y en los cumplimientos. Entonces sí es importante ver en el tiempo en que todo esto se está cumpliendo. Sí, entonces yo me baso mucho en eso en mis estudios para poder dar una buena explicación y para que la gente pueda entender los cumplimientos y dónde fue el origen de esa profecía. Eso es todo, pastor. Gracias. Gracias. Bueno, ahí por qué se dio ese contexto de esa profecía que el Señor da en Génesis, pues justamente porque el contexto es, ahí surge el pecado. Y al surgir el pecado, inmediatamente el Señor presenta la posibilidad de la redención. A ver, Maru Pacheco, después usuario de Zoom, es Aarón Navarro, es que dice usuario de Zoom, y luego Ani Asomosa. Adelante, Maru. Gracias. Bueno, yo lo que veo es que el Señor siempre pues ha querido revelarse, ¿no? Desde un inicio al pueblo y ha querido, dice la palabra de Dios, que todas las cosas son sombra de lo que van a venir. Entonces, yo creo que el Señor quiere irse revelando a su pueblo y también habla de que quiere que seamos entendidos de los tiempos. Entonces, yo creo que es importante que podamos ver la relación que hay entre todos los acontecimientos que acontecieron perdón la redundancia, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que todos estemos atentos a lo que va a venir. O sea, yo creo que es parte de lo que Dios quiere irle revelando a su pueblo y que el pueblo pueda estar atento a lo que el Señor le quiere mostrar y pueda el pueblo hacer de acuerdo a su voluntad, ¿no? Que esté el pueblo atento. Entonces, creo que esa es la importancia también y ver la relación de cosas que el Señor ya le había dicho a su pueblo y que el pueblo tiene que estar advirtiendo, como cuando vino el Señor Jesucristo y ya todo desde un inicio, pues todo señalaba a Cristo, ¿no? A su venida desde un inicio. Entonces, yo creo que pues el Señor quiere que podamos estar
atendiendo lo que pasó y lo que va a venir y entender que son sombras de las cosas que Él nos va a permitir ver en un futuro. Ok, muchas gracias, Maru. Perfecto, ahora vamos con Aarón Navarro. Adelante, Aarón. Sí, pastor, pues yo creo que el trasfondo histórico de la profecía lo dice Primera de Corintios, que acabamos de leer, 14:13, porque lo que han leído ahorita mis hermanos, y me tomo de ejemplo lo de Génesis, cuando Adán desobedece, cae en esa separación, y entonces el Señor, después nos dice en Joel, que Él va a derramar de su espíritu y vamos a profetizar y va a haber profecía. Porque el trasfondo histórico, pastor, que yo veo es precisamente que cuando hay esa ruptura entre el hombre y Dios, la profecía nos la manda el Señor para edificarnos, exhortarnos y consolarnos. Eso es lo que yo creo, pastor, como el trasfondo histórico de la profecía. Es todo, pastor. Ok. Muy bien. Ahora, gracias, Aarón. Vamos con Ani Asomosa y Isabel López Escamilla y vamos a hacer ahí una pausa para que ya después continuemos con la clase y después seguimos con las participaciones. Adelante, por favor. Buenas noches a todos. Pues yo entiendo que es para comprender la interpretación precisa de la palabra de Dios y para evitar malos entendidos en lo que es la palabra del Señor en cuanto a su revelación de la Escritura y ponerla en práctica y saber cuándo son, pues ahora sí que las profecías, cuándo ya se han cumplido o cuándo están por cumplirse. Esa es mi interpretación. Muchas gracias. Adelante, Isabel. Buenas noches. Sí, yo lo que veo es que es importante el trasfondo histórico porque a través del trasfondo histórico vamos a poder saber quién dijo esa profecía, a quién se la dijo, podemos ver el periodo del tiempo en que fue esta expuesta y también podemos ver a través del trasfondo histórico qué problemas había en la época en que se realizó y todo esto nos va a llevar a poder tener un estudio más completo sobre la profecía que estemos estudiando en ese momento. Ok. Muchas gracias. Bueno, y vamos con Betty Granado, que tenía también su mano levantada. Adelante, Betty. Bueno, yo considero que las profecías sirven para recordar el pacto que Dios hizo con su pueblo y las profecías generalmente se daban en tiempos de dificultad, de crisis, que eso traía pues una advertencia, pero también el recordar que siempre cuando nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios, Él obra en nuestra vida. Los profetas son pues realmente mensajeras de Dios que hablan por las necesidades del pueblo y para continuar pues transmitiendo el mensaje que Dios quiere para el pueblo. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a entrar a revisar algunos pasajes para que podamos también tratar de entenderlos entre todos. Vamos a, otra vez aquí tenemos las diferentes versiones que podemos encontrar en la Escritura y vamos al libro de Joel. Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Joel 2 del 28 al 32. Ahora, fíjense lo que dice la versión Reina Valera 60. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego,
y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. La Nueva Versión Internacional dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y sobre las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Bueno, a ver, tenemos las otras dos traducciones, pero creo que con esto es más que suficiente para que nosotros podamos tener. Yo les voy a rogar que abran sus Biblias, las tengan ahí presentes ustedes, para que en ese momento yo voy a quitar la pantalla y voy a dejar de compartir pantalla para que podamos verlos a todos. Ahora, a ver, tenemos aquí las siguientes preguntas que es importante tomar en cuenta al momento de hacer un estudio bíblico. ¿Se cumplió en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? ¿Está por cumplirse? ¿Está escrita simbólica o literalmente? ¿Y qué es en sí lo que se profetiza? Estas 4 preguntas, tómele captura de pantalla, tome nota en sus cuadernos, en sus aparatos, en sus computadoras, en sus iPad o lo que tengan, porque es importante tomar en cuenta estas 4 preguntas. Y en función a Joel 2:28, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿a qué se refiere este pasaje de Joel 2:28? ¿Se cumplió en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento, pastor. A ver, Honor, ¿cuál es tu nombre, Honor? Erika, pastor. Erika, ok, a ver, tiene la mano levantada Jorge Espinosa y tiene la mano levantada Ani. Vamos con Jorge Espinosa. Adelante, Jorge. Sí, pastor, buenas noches. Pues es una profecía que se cumple en el Nuevo Testamento, parcial. Yo creo que aquí a lo mejor es parcialmente, porque justo desde el Pentecostés empezamos a ver este descender del Espíritu Santo sobre los jóvenes, hijos y profetizan, y es algo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Entonces, es algo que yo pienso que tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento, pero que además se sigue cumpliendo, pero que hay una parte del texto que está por cumplirse, porque más adelante dice, antes de que venga el día del Señor, o sea, narra otros eventos, es grande y terrible, y dice, la luna, dice, se convertirá en fuego, es decir, esto que, no sé, yo pienso que es algo que todavía no ocurre. Y entonces me parece que este puede ser un texto justo, pues que a lo mejor nos ayuda a entender que a lo mejor hay cosas que sí sucedieron y que siguen sucediendo, pero parcialmente. Bueno, no sé si estoy. eh, si yo no ya me hice bolas con el tema, pero sí, así me parece, pastor. Gracias. Ok, Jorge, gracias. A ver, Ani, ¿tú qué opinas, Ani? Yo siento que es en los dos testamentos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya que pues antes pues también se escribió en las escrituras y se profetizó lo que iba a pasar pues en esta época, ¿no? Que ahorita estamos pasando todo a partir del Nuevo Testamento.
Entonces yo siento que es en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. A ver, para que quede claro para todos. Y ahorita a Aarón le voy a pedir que él responda. En este pasaje, ¿qué es lo que se está profetizando? Adelante, Aarón, abre tu micrófono. ¿Qué es lo que se está profetizando? Que el Señor va a derramar de su espíritu, pastor, sobre toda carne y que nos va a Ok. dar profecía. Pero mi respuesta a la anterior pregunta, pastor, es que se cumple esta profecía en el Antiguo y en el Nuevo, pastor. En el Antiguo pongo, por ejemplo, Isaías, que dice que el Espíritu de Dios está sobre él y profetiza. Y posterior, incluso el hermano lo comentó, pues el día de Pentecostés se derrama el Espíritu Santo y empieza a haber profecía, ¿no? Hasta el día de hoy. A ver, vamos a dejar algo claro aquí. Déjame venir otra vez al texto bíblico para poder revisarlo juntos. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. A ver, en el Antiguo Testamento, ¿sobre quién venía el Espíritu Santo? ¿O a quién se podía ungir para recibir del Espíritu? Acuérdense que había... A los discípulos. Al profeta. No, en el Antiguo Testamento. Estoy preguntando Antiguo ahora los Testamento. A los sacerdotes. A los profetas. Sacerdotes y algunos reyes como Saúl. A los sacerdotes, ¿Sí? ellos obviamente iniciaban su ministerio con la unción. Reyes. Los reyes, no solamente Saúl, también David y muchos otros fueron ungidos. Es más, la mayor parte de los reyes, si no es que todos, porque la Biblia obviamente hay cosas que no nos dice, que da por obvio. Si ya lo dijo una vez, ya no lo tiene que repetir. Pero a los reyes, al asumir su cargo, se les ungía. Y eso es algo que surge desde Saúl y después con David y después con Salomón, etcétera, etcétera. Eso es algo que ocurre. Entonces, reyes, sacerdotes y ¿quién más? Profetas. Profetas. Ahora, por esa razón, Isaías puede decir, el Espíritu está sobre mí, porque Isaías encaja dentro de esas personas sobre las cuales podía venir la unción del Espíritu. Así como Samuel le dijo, el Señor le dijo a Samuel, perdón, llena tu cuerno y ve y unge. Y obviamente va y unge a David. Entonces, hay tres tipos de personas. Eso lo debemos de tener claro. El contexto, acuérdense aquí, es muy importante el contexto histórico de la profecía. Cuando el profeta Joel nos está diciendo que en aquellos días derramé mi espíritu sobre toda carne, hay que ubicarnos en el contexto del profeta Joel, que es Antiguo Testamento. En ese contexto, ¿quién tenía derecho a que se le ungiera simbólicamente con el Espíritu Santo? Reyes, sacerdotes y profetas. Y a Joel le toca decir que habrá días en los cuales el Espíritu Santo descenderá sobre toda carne. Y cuando está hablando de sobre toda carne, por eso es importante que a veces revisemos también otros pasajes de la Escritura para que nosotros podamos entenderlo. Dice la versión Reina Valera 60 sobre toda carne. La nueva versión internacional dice sobre todo ser humano. La versión Dios habla hoy dice sobre toda la humanidad. Y la traducción en lenguaje actual dice
cuando esto haya pasado, les daré a todos mi espíritu. Ahora, ¿en qué momento se cumplió esa profecía? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? el Nuevo Testamento. En el Testamento, ¿no? En el Sí, sí, que en Pentecostés. Pentecostés. ¿Propiamente en qué texto dice eso? Hechos Solo Hechos 8, ¿no? 2:16. Hechos capítulo 2. Ok, perfecto. 6 al Ahora, 18. eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro al momento en que hacemos el estudio. ¿Por qué es importante ubicar el contexto? Porque a lo mejor podrían decir, sí, bueno, pero en el Antiguo Testamento también había gente que estaba llena del Espíritu. Sí, es cierto, no lo podemos negar. Había gente que tenía el Espíritu, pero no era toda la humanidad. No eran los hombres y las mujeres. No eran todos los seres humanos. Es más, dentro de ese grupo de reyes, sacerdotes y profetas, solamente había hombres, no había mujeres. Entonces, nos damos cuenta que era un grupo muy reducido, así como solamente tenía acceso el sumo sacerdote un día al año para entrar al lugar santísimo. Bueno, pues, ¿quién tenía derecho a tener la unción del Espíritu Santo? Pues solamente si eras rey, ahí ya estaba muy delimitado el tema, no cualquiera era rey. El sacerdote, no cualquiera podía ser sacerdote, tenían que ser descendientes de Aarón, ni siquiera de la tribu de Leví, sino específicamente descendientes de Aarón, y profetas, que los profetas sí podían ser de diferentes tribus, y por ahí se menciona a la profetisa Hulda, que era la esposa de Isaías, como único caso o único de los pocos casos de mujeres profetizas en el Antiguo Testamento. Entonces, en el contexto histórico, y este pasaje nos enseña, en el contexto histórico, cuando Joel es inspirado a decir que habrá días en los que el Espíritu vendrá sobre toda carne, en el contexto histórico, no todos los seres humanos tienen derecho a recibir el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hizo la diferencia entre el Antiguo Testamento y el libro de los Hechos capítulo 2? ¿Qué sucedió en medio del Antiguo Testamento cuando se acaba Malaquías, 400 y pico de años antes de que comience el Nuevo Testamento y el libro de los Hechos? ¿Cuál es el evento, el hecho, el acontecimiento histórico que cambia todo y que permite que los seres humanos, cualquiera que sea nuestro idioma, raza, si somos hombres y mujeres, jóvenes, viejos, niños o ancianos, ¿qué es lo que marca la diferencia para que todo ser humano tengamos derecho a tener el Espíritu Santo en nosotros? El sacrificio de Jesús. El El sacrificio de nacimiento. Jesús. Exactamente. Ni siquiera cuando Jesús nació. Acuérdense que tuvo que morir, tuvo que resucitar. Resucitar. Ya hasta después que él ya no está 50 días después de que él se fue. En ese momento, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, lo que conocemos como el Pentecostés, en ese momento se cumple la profecía. Ahora, otra pregunta que les tengo que hacer y que va en relación a esto. Entonces, si les pregunto, ¿se cumplió en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? ¿En dónde se cumplió? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Nos queda claro a todos que el cumplimiento se da en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. Sí. ¿O alguien queda con la duda? No, está bien. Ok. Ahora, siguiente pregunta.
voy a dejar de compartir la Biblia para que tengamos presentes las preguntas y no se les olviden. ¿Está por cumplirse? ¿Esta profecía está por cumplirse? ¿Ya se cumplió? Ya se cumplió. Ya Ya se cumplió. Ya. Pero eso quiere decir que las generaciones futuras ya no tienen derecho a que venga sobre ellos el Espíritu Santo. No, No, sí. sí. Claro. Sigue Nosotros cumpliendo. tenemos derecho a que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Sí. 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 Sí, Entonces, les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Está por cumplirse? Está por cumplirse entonces. Sí. Nuevas generaciones sí. Bueno, en los que no han recibido al Espíritu Santo en su vida. Bueno, yo creo. Entonces, ¿qué podemos decir? Esta profecía, este pasaje profético de Joel 2 del 28 al 32 es muy interesante, porque es de los pasajes que podemos decir, ¿se cumplió? Sí, históricamente ya se cumplió en Hechos 2. Y a lo largo de los 2000 años que han pasado desde Hechos 2 para acá, se ha cumplido millones de veces. Aquí podemos decir, nosotros, y espero que todos los que estamos en este curso hayamos sido bendecidos con el Espíritu Santo. Amén. Podemos decir, amén. nosotros ¿Que han somos parte del recibido el cumplimiento bautismo? profético. ¿Los que se han bautizado han recibido el Espíritu Santo? Los que se han bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, si hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, la pregunta es, tú, yo, todos los que estamos aquí, ¿somos parte del cumplimiento de esta profecía? Amén. Sí. Amén. Pastor, Sí, también desde luego que sí. esto quiere decir que también cuando se bautizan en agua, ¿también reciben el bautismo del Espíritu Santo o son No cosas necesariamente. No, bueno. son cosas diferentes, son Ok. acontecimientos diferentes. Sí, gracias. Pero el hecho de que si independiente, porque mucha gente recibe el Espíritu Santo incluso antes de bautizarse en agua. Entonces, son eventos diferentes, pero para que quede claro, los que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, podemos decir, en mí ya se cumplió tiempo pasado, pero la pregunta sigue latente. ¿Está por cumplirse la profecía, sí o no? Sí. Es un cumplimiento continuo. Sí. Así Ese es. es el punto. Muy bien Esa es respondido. la Es un respuesta que cumplimiento sigue. continuo. Así es. Esta es una profecía que cada vez que hay un nuevo creyente, un nuevo discípulo de Cristo y que recibe el bautismo del Espíritu Santo, la profecía se vuelve a cumplir. Eso permite que podamos entender por qué la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Queda claro? Sí, se Pastor, puede una- decir que sigue Una vigente, pregunta. ¿no? Sí, adelante. O sea, se cumple en los que han creído en él y en los que no, pues está, pero no se cumple hasta que lo reciban en su corazón, ¿no? Estoy equivocada. No necesariamente los que creen en él, sino los que son bautizados con el Espíritu Santo, porque mucha gente puede haber aceptado a Cristo en su corazón, pero no necesariamente haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Ajá. Ok, O sea, entonces, hay que entender que son eventos diferentes. Aceptar a Jesús porque me arrepentí de mis pecados, bautizarme en agua como testimonio público de que les estoy muriendo el pecado y comenzando una vida nueva en Cristo. Y en tercer lugar, la llenura o plenitud o bautismo del Espíritu Santo, en donde se van a manifestar todas las características como el hablar en lenguas o lo que leemos aquí en el pasaje de Joel, tener sueños, tener visiones, etcétera, etcétera. ¿Sí? ok. Sí, claro. Gracias, pastor. Son eventos diferentes. ¿Queda Ok. claro? Sí, claro. Sí. Gracias. Entonces, ahora la pregunta es, esta profecía
está escrita simbólicamente o literalmente. 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 Literalmente, porque Literal. no es un símbolo que el Espíritu Santo va a venir, es un acontecimiento, pero no hemos terminado de ver toda la profecía. Ahora, la pregunta final, ¿qué es lo que se profetiza? Una de lactosada nutri. ¿Qué es lo que se profetiza? El plan de Dios. No, concretamente. Los Concretamente, ¿qué es lo que se acontecimientos, profetiza? Lo que va a los venir. El acontecimientos derramamiento del antes de la Espíritu segunda Santo. venida. El derramamiento del Espíritu Santo. Un Ahora, derramamiento. eso, este es el punto El central bautismo en del en Espíritu los... Santo. Sí, el bautismo del Espíritu El Santo. bautismo Ahora, del Espíritu Santo. aquí los primeros versículos, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu. Voy a leer las 4 traducciones. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y los jóvenes verán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y sobre las siervas. Después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán. Los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. También sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y cuando esto haya acontecido, le daré a todos mi espíritu, hombres y mujeres, hablarán de parte mía. A los ancianos les hablaré por sueños, a los jóvenes en visiones. También en esos días daré mi espíritu a los esclavos y a las esclavas. A ver, aquí hay 3 cosas que yo quiero resaltar para ustedes. Número 1, el Espíritu Santo va a venir sobre toda la humanidad. Literalmente, no quiere decir que todos los seres humanos que nacemos en el planeta Tierra somos llenos del Espíritu Santo, pero lo que está diciendo es no hay restricción. Todo aquel que crea, obviamente ya vimos que le entregue su vida a Cristo, que sea discípulo del Señor, etcétera, tendrá oportunidad de recibir el Espíritu Santo. Pero ustedes se dan cuenta que aquí también el Señor rompe 2 barreras, o 3 barreras, mejor dicho. Número 1, cuando dice hijos e hijas. Es decir, aquí estamos viendo una profecía, como alguien mencionó hace rato, con un cumplimiento continuo, un cumplimiento perpetuo. Hasta que Jesucristo venga, se seguirá cumpliendo. Pero, y esto nos habla de generación a generación. Pero en el Antiguo Testamento habíamos dicho, solamente los varones eran reyes, solamente los varones eran sacerdotes y solamente los varones eran profetas. Ahora se está rompiendo la barrera del sexo, es decir, hijos e hijas. Ahora puede ser hombres y mujeres. No hay distinción. El Espíritu Santo cae cuando dice literalmente sobre toda la humanidad, sobre todo ser humano. Las mujeres entran en el paquete. Por eso dice que en Cristo somos uno, ya no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. A eso se refiere. Todos tenemos las mismas oportunidades. Número 2, se elimina la barrera de la edad. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que para poder servir en las leyes que leímos en Levítico o en Números, habla de que había que ser mayor de 20 años para ciertas cosas? Bueno, ahora habla de jóvenes y ancianos. Es más, a determinada edad en el Antiguo Testamento prácticamente había que jubilar a los levitas, ya no podían seguir adelante más allá de los 40 años. Ahora el Espíritu Santo rompe la barrera de la edad. Ancianos y jóvenes. Y en tercer lugar, se rompe la barrera del estatus social. Si bien en el Antiguo Testamento no necesariamente tenía que ser una persona de cierto nivel socioeconómico, bueno,
pero entendemos que los reyes, pues vamos, un rey nunca va a ser pobre. Y regularmente, pues los sacerdotes, si bien no eran dueños de nada, no tenían tierras, no tenían propiedades, no tenían nada, pero finalmente tenían asegurado su sustento a través de los sistemas sacrificiales. Ahora, cuando dice que el Espíritu Santo vendrá también sobre siervos y sobre siervas, sobre esclavos y sobre esclavas. Aún ahí no hay barrera. Pueden ser mujeres, pueden ser hombres. Y no importa cuál sea nuestro estatus económico o socioeconómico. Puedo ser empresario, pero puede ser empleado. Puede ser una persona que tenga mucha educación académica, puede ser una persona que no tiene nada de educación académica. Puede ser una persona que tiene un alto nivel educativo o que no lo tenga, que tenga un buen nivel o un buen trabajo o que no lo tenga, que sea el patrón o que sea el esclavo. No importa quién sea, al final de cuentas, todos tenemos derecho a llegar a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, les pregunto, ¿queda claro cómo en este pasaje podemos entender tantas cosas en estos versículos? ¿Queda claro? ¿Quedan preguntas? ¿Quedan dudas? No, perfecto, clarísimo. Claro. A ver, Claro. ahora, permítame tantito. Vamos a tener los siguientes versículos que dice, daré prodigios en el cielo y en la tierra, y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. En la nueva versión internacional dice que en el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Dios habla hoy, dice, mostraré en el cielo grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor lograrán salvarse de la muerte, pues en el monte Sión, en Jerusalén estará la salvación, tal como el Señor lo ha prometido. Los que Él ha escogido quedarán con vida. Y finalmente, la traducción en lenguaje actual que dice, daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra, habrá sangre y fuego y grandes columnas de humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes que llegue el día maravilloso, el maravilloso día en que juzgaré a este mundo, pero yo salvaré a los que me reconozcan como su Dios. Mi templo está en Jerusalén y en esta ciudad vivirán los que hayan escapado junto con mis elegidos. Ahora, los voy a dejar 5 minutos reflexionando esto. Permítanme, yo voy a poner silencio, voy a apagar mi cámara, voy a orar por el inicio del diplomado de teología que se está dando en este momento y regreso con ustedes. Pero yo les voy a pedir que ustedes continúen, no se... Bueno, los voy a dejar con la pantalla de los versículos bíblicos para que los estén comparando. Voy a apagar mi micrófono para que no me escuchen y yo voy a estar solamente
Que descanses. Salud. Ay, no compramos. Eso sí. Ese es el mío.
Listo, No ya se estoy de escucha regreso nada, con Pablo. ustedes. Ya estoy con ustedes. Bueno, a ver, quiero saber qué de las preguntas que tenemos aquí. Les vuelvo a hacer las preguntas. ¿Cuál es el trasfondo de esta profecía? ¿Se cumplió en el Antiguo Testamento? ¿Se cumplió en el Nuevo Testamento? ¿Está por cumplirse? ¿Simbólica? ¿Es literal? ¿Y qué es lo que se está profetizando? Estas preguntas son clave para que podamos entender. Ahora, ya tenemos las 4 traducciones, que por lo menos podemos tener muchas más, pero creo que con estas son más que suficientes. Voy a dejar de compartir para poderlos ver. Y preguntarles. ¿Cuál es el trasfondo histórico de esta profecía? La venida del Señor. A ver, pero el trasfondo histórico. Es cuando se fue y dijo que les enviaría y les dejaría un consolador. Y es que mandó a su Espíritu Santo. Sí, a ver, pero la pregunta es, ¿cuál es el contexto histórico de esta profecía? Es donde, bueno, cuando estuvo como que la batalla, cuando estaba Moisés, que se fue al monte, se encontró con Dios y como que hicieron todo lo contrario los demás y entonces se enojó Dios y como que les dio castigo a los que hicieron bueno, que estaban adorando a un personaje que no estaba permitido. Entonces ahí como que eso ya pasó y como que nos da a entender que si nosotros le hacemos, también podemos tener como un castigo divino. A ver, perdón, pero es que no te entendí bien porque mezclaste a Moisés y demás. ¿Cuál es el trasfondo histórico del profeta Joel? Como que está hablando, Cuando el reino de Judá estaba enredado en muchos pecados y por eso se le manda un juicio ¿cómo se llaman? De langostas, de una plaga. No. A ver, búscalo. A ver, Aquí estaban hablando, Joel. vamos a ir por partes para que les quede claro a todos. Joel, a ver, Isabel tiene la mano levantada. Adelante, Isabel. Yo veo aquí que el trasfondo histórico es que el profeta Joel llama al arrepentimiento. Está llamando al pueblo al arrepentimiento y fue en una época que había mucha crisis. Entonces él habló a todo el pueblo de Judá sobre lo que estaba aconteciendo. Habla también sobre la restauración que va a haber para el pueblo. Ok, a ver, vamos a ubicar. Joel pertenecía al reino del norte o al reino del sur, al reino de Israel o al reino de Judá. ¿Han leído el libro de Joel? ¿Del norte, pastor? Del sur. No, del sur. Era del reino del sur. Ok.
Joel habla de Jerusalén y habla de Judá. Ahora, algo que también nos debe servir a nosotros de pista en el caso de los profetas, tomen nota de ello, es que regularmente siempre refieren al rey o reino al que pertenecen o que está gobernando en el momento en que juzgan. Isaías y Jeremías, Daniel, etcétera. Todos los reyes hacen referencia a ello. Joel, curiosamente, no menciona a ningún rey. Fíjense, les voy a poner la pantalla, el capítulo Joel, capítulo 1. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes vean. Dice palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escucha a todos los moradores de la tierra. Y comienza a dar todas las diferentes profecías. Hay un contexto, no nos dice qué rey o en qué momento fue. Puede ser que haya ocurrido incluso después del exilio o fue durante los momentos en que estaba cayendo la monarquía de Judá. Si se dan cuenta, él no hace referencia ni al reino del norte ni al reino del sur específicamente, pero sí hace referencia a Jerusalén y a Judá. Por lo tanto, sabemos que su contexto se da dentro del reino del sur, dentro de Judá, pero no nos da una época refinida a un rey en particular. Entonces, se considera que es o finales del reinado de Judá o posterior al exilio. Hay una plaga de langostas, es decir, hay un momento de juicio que está viniendo sobre el reino. Hay una llamada de atención fuerte a los ancianos, a los líderes, a los sacerdotes, es decir, hay un juicio en este momento de parte de Dios. Y eso es el contexto histórico en el que podemos ubicarnos. Ahora, la pregunta a la profecía vamos ahora al capítulo 2. Capítulo 2, porque si lo leemos desde el principio, toca trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte. Si se dan cuenta, Sión es Jerusalén. Entonces nos queda más que claro que la profecía de Joel se da dentro del contexto de Jerusalén y Judá. En el versículo 18 vuelve a decir, toca trompeta en Sión. Es decir, es muy claro lo que el Señor, lo que tiene que ver con esta época de la historia. Y finalmente, cuando llegamos a la profecía en el versículo 30, que es la que nos está ocupando en este momento. Ahorita no estamos haciendo tanto el contexto del capítulo 2 completo, solamente es para ubicarnos en el espacio, ubicarnos en el tiempo en que esto se da. Pero lo que nos importa ahorita es el versículo 30. Daré prodigios en el cielo y sangre y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Esta profecía ya se cumplió, esta profecía está por cumplirse. Y luego tenemos una pista mucho más importante, más grande, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es decir, ahora tenemos el contexto muy claro de que la profecía tiene un tiempo de cumplimiento en el versículo 30, como dice la Nueva Versión Internacional. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. La diosa habla hoy, también habla, el sol se convertirá en oscuridad.
antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y si lo vemos en la traducción en lenguaje actual, el sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes que llegue el día, el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Ahora, de acuerdo a esto, la pregunta es, ¿ya se cumplió en el Antiguo Testamento? ¿Se cumplió en el Nuevo Testamento o está por cumplirse? Está por cumplirse. Cumplirse. Está por cumplirse. Se cumplió en el antiguo y está por cumplirse. Ahora, quiero que vean una cosa. Solo en estos versículos, entre el 28 y el 32, tenemos dos tipos de profecía que, aunque no hay distingo porque están corrida como si fuera una sola profecía, y deliberadamente puse este ejemplo, tenemos una profecía que se comienza a cumplir en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 2, y de ahí se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo perpetuamente hasta que Cristo Jesús venga por su iglesia nuevamente. Es decir, no para de cumplirse. Aunque haya habido momentos de oscuridad en la iglesia, aunque haya habido una época que le llamamos la Edad Media, la Edad del Oscurantismo, etcétera, etcétera, al final de cuentas la profecía sigue vigente, se sigue cumpliendo. El día de hoy se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo hasta que Cristo venga. Pero inmediatamente después tenemos otra profecía que no se ha cumplido y que todavía está por cumplirse, porque el día del Señor todavía no ha llegado. El día del juicio todavía no ha llegado. Entonces, a lo mejor decimos, oye, hermano, pero es que dicen que la luna de octubre es luna roja. Sí, pero la profecía como tal no se ha cumplido. Bueno, Elías Pastén tiene la mano levantada. Adelante, Elías. Precisamente quería yo comentar al respecto que es una profecía que está vigente todavía porque no ha terminado de cumplirse. Ok, gracias. Comenzó el día de Pentecostés y aunque en la Biblia no hay registros de más sucesos similares, el hecho de que cada uno de nosotros esté recibiendo bautismo en el Espíritu Santo quiere decir que se está cumpliendo. Y pues el detalle de la luna de sangre y demás, me siento yo que me complica un poco las cosas. Porque aunque hablan de las lunas rojas, en ningún momento ha habido un eclipse de sol, que haya oscuridad de sol, al menos no recientemente. Ok, muchas gracias. Ahora, voy a concentrarme, déjeme quitar aquí todos los demás versículos para que no nos haga sombra y podamos concentrarnos del 28 al 32. Del 28 al 32. A ver, versículo 30, ahorita digamos que el 28, el 29 ya quedó claro, es un tipo de profecía que es el derramamiento del Espíritu Santo. Y versículos 30 en adelante está hablando de otra profecía, otro cumplimiento, otro momento, otra época. Y para ello les recuerdo que la Biblia no está dividida. Originalmente, en el texto original, la Biblia no tiene capítulos, no tiene versículos. La Biblia es un texto que sí guarda puntos, comas, párrafos, pero la Biblia en el original
no tiene ni división de capítulos ni división de versículos. Ahora, si nosotros leyéramos la Biblia continua tal como fue escrita en el original, no veríamos que hay versículo 28, versículo 29, versículo 30, y parecería que se refiere a un mismo acontecimiento. Pero para ello es importante tener el concepto claro de cuál es el contexto en el que ocurren las cosas y a qué se refiere. Y por eso las preguntas son tan importantes. ¿Ya se cumplió en el Antiguo Testamento? Ya, y esto puedo decir, no, no se cumplió. ¿Se cumplió en el Nuevo Testamento? No, tampoco se ha No, cumplido. está ¿Se ha por cumplirse. cumplido a lo largo de la historia? No, no se ha cumplido. Está por cumplirse. Ahora, viene la siguiente pregunta. ¿Está escrita simbólicamente o literalmente? Obviamente, aquí nos damos cuenta que hay muchos simbolismos. Ahora yo les pregunto, ¿la luna se va a convertir literalmente en sangre o se refiere a que la luna se pondrá roja como la sangre? Se pondrá roja como la sangre. Así es. Nos queda claro, ¿no? La luna no tiene sangre como tenemos los animales o los seres humanos. Nuestro cuerpo está lleno de sangre, pero la luna no tiene sangre como tal. Ahora, que se pueda poner roja como la sangre, eso no cabe la menor duda. Y entonces eso nos deja ver que la profecía está escrita usando símbolos. ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Ahora, siguiente frase. Cuando venga el día grande y espantoso de Jehová. Versículo, la nueva traducción, la nueva versión internacional dice, el día del Señor grande y terrible. Si lo vemos en la Dios habla hoy, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y cuando lo vemos en la traducción en lenguaje actual, maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Ahora, estas traducciones nos permiten también tener a nosotros un mayor entendimiento. Les pregunto, ¿por qué, por ejemplo, algunas traducciones lo manejan como un día grande y terrible o espantoso, pero otras traducciones lo pueden manejar como el día maravilloso de parte de Dios? Entonces, ahí cabría la pregunta, bueno, ¿va a ser grande, va a ser terrible, va a ser espantoso o va a ser maravilloso? ¿O puede ser las dos cosas al mismo tiempo? A ver, dejo de compartir para verlos a todos y quiero que me Pueden ser vayan las dos respondiendo. cosas, pueden ser las Puede dos ser cosas. que son las dos cosas. Las dos cosas. Depende pues, de las personas. Depende de las personas. Depende de si ya las personas recibieron al Señor, si están en Así Cristo es. o no. Así es. Porque va a ser, o sea, después de la tribulación, ¿no? Para los que se quedan o los que nos quedemos y los que se vayan, ese día va a ser maravilloso, ¿no? Pero para los que se quedan, pues ese día va a ser terrible, dice temible, ¿no? Grande y temible. Muy bien, a ver, Adriana y luego Elías. Pues sí, efectivamente es como dicen mis hermanas, ¿no? Dependiendo de quién haya recibido al Señor, quién haya creído, quién haya seguido su caminar, quién haya cumplido, pues va a ser maravilloso. Para los que no han creído, se han resistido, no han querido escuchar, pues para ellos va a ser un día espantoso, ¿no? Así lo creo.
Ok, muchas gracias. A ver, Sí. Elías. Está muteado su teléfono, su micrófono, pastor. Ah, ok, a ver, Elías, abre tu micrófono. Bueno, yo estoy de acuerdo con las hermanitas que va a ser un día que que cada quien puede calificar de acuerdo en la condición que esté. Porque por ahí tenemos algún versículo de Pablo en el que habla de que para él morir es grandioso. Finalmente va a ser un evento tan tremendo para siempre el mundo. Y cada quien, Ok, según le vaya, digamos, bueno, el glorioso, el bueno o malo, realmente es sumamente relativo. ok, muchas gracias. Fran Martínez. Bueno, lo que comentaban los hermanos respecto a que va a ser para unos va a ser la gloria y para otros sería como que el infierno, ¿no? Bueno, así como se muestra el infierno, así como que lo malo, ¿no? Bueno, eso me da a entender que los que van a gozar la gloria de Dios son los que están arrepentidos espiritualmente y en el caso de los que se van a ver una dificultad complicada, son las que conocen, han escuchado de Dios, pero no se han arrepentido, no se han arrepentido y como que habla aquí que van a ser como que dos grupos. Eso me da a entender. Ok, gracias. Bueno, a ver, el día del juicio, obviamente, habrá salvos y habrá no salvos. Quienes hayamos sido perdonados de nuestros pecados porque tuvimos la oportunidad de pedirle perdón al Señor, de arrepentirnos, de reconocerlo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, pues obviamente será un día glorioso, un día donde vamos a entrar en la eternidad con Él. Para todos los que no hayan tenido esa oportunidad o lo hayan rechazado deliberadamente, pues evidentemente que será un día espantoso, un día terrible, un día de juicio, un día de dolor y castigo. Y no es el único pasaje que lo dice. El propio Señor Jesucristo y en diferentes profecías se menciona exactamente esta misma idea, ¿verdad? Un día de sufrimiento tal que dice que nunca lo ha habido antes ni lo habrá después. Entonces, si se dan cuenta, esta profecía es muy interesante porque a nosotros nos permite contemplar, número uno, el contexto en el que se va dando los acontecimientos. Y fíjense lo que dice el versículo 32, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Es decir, hay salvación. La nueva versión internacional dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Obviamente aquí nos habla de la salvación para todo aquel que haya tenido la oportunidad de reconocer al Señor como su Dios y Salvador personal, pero todos los que invoquen, dice Dios habla hoy, todos los que invoquen el nombre del Señor lograrán salvarse de la muerte. Y la traducción en lenguaje actual, pero yo salvaré a los que me reconozcan como su Dios. Entonces, este versículo 32 lo dividimos en dos partes. El hecho de que todo aquel que invoque, el que reconozca, el que haga suyo al Señor y Dios, será salvo, que es justamente el mensaje que predicamos, el mensaje de salvación en Cristo. Pero la segunda parte del versículo 32, ahora esta también se pone interesante,
Porque dice, en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Después en la nueva versión internacional dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. La Dios habla hoy, lo presenta pues en el monte Sión, en Jerusalén estará la salvación, tal como el Señor lo ha prometido. Los que Él ha escogido quedarán con vida. Y la traducción en lenguaje actual, mi templo está en Jerusalén y en esta ciudad vivirán los que hayan escapado junto con mis elegidos. Ahora, se pone interesante y ahora yo les pregunto, ¿eso significa que entonces todos los cristianos del mundo tenemos que irnos a vivir a Jerusalén porque solamente los que estén en Jerusalén van a ser salvos? No, esto No, es simbólico. No. Ese es el punto. Por eso es tan importante entender en un pasaje profético lo que es literal y lo que es simbólico. Así es. Porque sacar un versículo o las palabras de su contexto nos pueden llevar a tener una doctrina errónea. ¿Entienden por qué muchas veces la gente termina judaizándose y diciendo, pues me tengo que ir a vivir a Jerusalén? Pues sí, oramos por el pueblo de Israel, amamos al pueblo de Israel, pero no se trata de irnos a vivir a Jerusalén y hacer los judíos, porque solamente en Jerusalén está la salvación. Entonces, estos son puntos que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer un estudio de la profecía. Ahora, la pregunta aquí, ¿qué significa? Si está escrito simbólicamente, ¿qué significa o qué creen ustedes que significa? Obviamente está la evidencia bíblica, pero ahorita les pregunto, para ustedes, ¿qué significa lo que dice el versículo 32 en su segunda parte? Que en Jerusalén está la salvación. ¿Qué significa? ¿Qué entienden ustedes en este pasaje? En el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación. En el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación. En el monte Sión y en Jerusalén estará la salvación. Mi templo está en Jerusalén y en esa ciudad vivirán los que hayan escapado. ¿Qué significa eso? Si es un símbolo, ¿qué significa eso? El Señor Jesucristo. Así es. Sí, pero díganme qué significa. Se Bueno, pues puede Significa aquí que dice, pertenecemos al pueblo de Dios, eh, tendremos esa salvación. O sea que si hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y que también hemos llevado a cabo su palabra en nuestra vida, pues eso quiere decir, este, A ver, vamos con Dulce y luego con Adriana. Adelante, Dulce. Adelante, Dulce. Gracias, pastor. Buenas noches. Que tanto los judíos como todos los que hemos recibido al Señor tenemos esa promesa de poder recibirle. Bueno, Ok. de ser parte de esa profecía, de esa promesa. Sí, está bien, pero no nos ha respondido la pregunta. ¿Qué Ajá. significa Jerusalén? Ah, A ver, Adriana. ujú. Vamos con Adriana. Sí, o sea, es el pueblo que Dios ha amado desde el principio. Ajá. Y Jerusalén para él siempre ha sido la niña de sus ojos porque él quiere que todo el pueblo se vuelva a él, que todo el pueblo de Jerusalén se convierta a su amor. Entonces aquí cuando dice
mi templo está en Jerusalén, quiere decir, bueno, yo así lo interpreto, ¿no? Que es cuando todo el pueblo de Israel, todos los israelitas, crean en él y la ciudad va a ser pues viva, ajá, porque todos voltearon su mirada hacia el Señor. Entonces esa es su ciudad de nuestro Padre Eterno, Jerusalén. Eso es lo que, como yo lo interpreto, ¿no? Ok, gracias. Es casa A de ver, vamos paz. con Beatriz y Fernando y luego Fran Martínez. Adelante, Beatriz y Fernando. Buenas noches, pastor. Buenas No noches. estamos refiriéndonos aquí a que Jerusalén es donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por nosotros. Y está hablando de que ahí está la salvación, porque Cristo Jesús ahí fue crucificado. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Sí, efectivamente, Jerusalén, Dios la presenta en toda la Biblia como una ciudad muy especial, el pueblo de Israel como un pueblo muy especial, pero la razón más que mística, porque el Señor ame a Jerusalén a pesar de los pecados de Jerusalén o de los habitantes de Jerusalén, específicamente se refiere al hecho de que Cristo Jesús murió y resucitó en Jerusalén. Entonces, este es un pasaje muy interesante porque de una manera simbólica nos está hablando de lo que Jesús logró por nosotros. Entonces, fíjense, es invocar el nombre del Señor, pero el que murió, el que nos redimió, el que nos perdonó de nuestros pecados, lo hizo en la ciudad de Jerusalén. Y al hablar de Jerusalén no se refiere tanto a la ciudad per se, sino a lo que aconteció en esa ciudad. No es tanto Jerusalén por su punto de vista geográfico y tampoco por lo que el Señor pueda amar a Jerusalén, sino porque ahí se cumplió el propósito eterno de lo que Cristo Jesús vino a hacer a la tierra. Esa es la parte más importante, es la parte medular, el sacrificio de Jesús. Entonces, déjenme plantearlo de esta manera que lo entendemos perfectamente como cristianos. Cuando decimos, volteamos a ver a la cruz, vamos, no es que tenga un crucifijo, no es que tenga una cruz de madera, no es que tenga una cruz de porcelana, no es que tenga la pintura de una cruz. No nos referimos, cuando decimos volteemos a la cruz, no nos referimos a una cruz física que tengamos que voltear a ver. Nos referimos al sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, cuando estudiamos la doctrina de la cruz, es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Bueno, en este pasaje, cuando se refiere a Jerusalén, no se refiere tanto a la ciudad física de Jerusalén o geográfica de Jerusalén o ciudad o la parte mística de Jerusalén, sino que se refiere al acontecimiento más importante en la historia de la humanidad, que es la muerte de Cristo Jesús y su resurrección, el cual se dio en Jerusalén. Entonces, a eso se refiere. Entonces, cuando vemos que la profecía en este sentido es simbólica, bueno, parte de ello es porque obviamente Jesús va a redimirnos a nosotros, nos va a salvar y ese día grande y terrible para toda la humanidad, para nosotros va a ser un día glorioso, un día donde vamos a ver la salvación y nosotros no vamos a morir y nosotros no hemos de ver la segunda venida de Cristo con miedo, con pavor, con terror. ¡Ay, ya viene el Señor, pobre de mí! No, lo vamos a ver con alegría. ¿Por qué? Porque va a ser el día de la victoria, es el día en que todo va a terminar, el sufrimiento, el dolor, la angustia. Sí, obviamente que para la gente que no sea creyente, pues habrá llanto y crujir de dientes y dolor, etcétera, etcétera. Pero para todos los que somos creyentes en Cristo será un día de alegría, de felicidad, de victoria,
de regocijo, porque vamos a estar disfrutando de la victoria eterna de Jesús por la eternidad, y nosotros, el juicio para nosotros ya pasó en la cruz. Para nosotros no habrá más juicio al cual le debamos de tener pavor. Y simplemente de manera simbólica se está refiriendo al acontecimiento que nos hizo redimidos, y ese acontecimiento es la muerte de Jesús en Jerusalén. Entonces, si se dan cuenta, esta profecía del versículo 30 al 32 también tiene implícitas varias ideas. Uno, lo que vendrá, lo que sucederá el día del juicio, que todavía está por cumplirse. El día que la luna se convertirá en sangre y el sol en tinieblas, que todavía está por cumplirse. Pero se refiere a que en Jerusalén está la salvación de un acontecimiento que ya ocurrió, porque hace 2000 años Jesucristo vino a la tierra y Jesucristo murió por nosotros. Ahora, este pasaje profético, aunque es chiquito, entonces podemos ir viendo que tiene varios cumplimientos. Cuando se refiere al Espíritu Santo, comenzó a cumplirse en Hechos 2, se sigue cumpliendo hasta el día de hoy y se seguirá cumpliendo hasta que Cristo regrese. 2, la segunda venida de Jesús, el día del juicio. Bueno, sería un día terrible para unos y glorioso para otros. Ese mismo acontecimiento está por cumplirse, está marcado de simbolismos, pero al mismo tiempo se refiere a un evento que ya ocurrió, ya sucedió, que es la muerte de Jesús, lo que nos da la salvación. Entonces, fíjense cómo una profecía o un pasaje profético del versículo 28, 29, 30, 31 y 32, 5 versículos pegaditos en el libro de Habacuc, tiene tantas formas en que lo podemos visualizar y comprender solo estos 5 versículos. Ni siquiera estamos hablando de un capítulo entero, solamente 5 versículos y que nos hace referencia a tantas cosas. Por eso es tan fascinante meternos a escudriñar las Escrituras y poder entender los contextos, los tiempos de los cumplimientos, los simbolismos, los pasajes literales, para ir desmenuzando y haciéndonos todas las preguntas que debamos hacernos. ¿Cuál es el trasfondo histórico? Se cumplió en el Antiguo Testamento, se cumplió en el Nuevo Testamento, está por cumplirse, está escrito simbólicamente, está escrito literalmente y concretamente qué es lo que se profetiza. Entonces, en estos 5 versículos encontramos la plenitud del Espíritu Santo, el juicio de la humanidad y la muerte de Jesús. 3 acontecimientos están profetizados en estos versículos. Uno que ya se cumplió, otro que está por cumplirse y otro que ya comenzó a cumplirse y se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo de manera continua, como nos enseñaron en la escuela cuando éramos pequeños en la primaria, el presente continuo. Es decir, el Espíritu Santo se ha manifestado y se sigue manifestando y se seguirá manifestando hasta que Cristo venga. ¿Queda claro? Amén. Ahora abran preguntas abro micrófonos para preguntas que ustedes puedan tener. Y nos quedamos pendientes de ver 2 versículos más que les voy a dejar a ustedes de tarea para que los estudien. Y luego les voy a mandar el formato para que ustedes nos respondan como la vez pasada que les compartí. A ver, permítame, acá está. Los 2 versículos que ya no alcanzamos a estudiar, Amós capítulo 9 del 11 al 15 y Apocalipsis capítulo 6.
Amós 9 del 11 al 15 y Apocalipsis capítulo 6. A ver, vamos a leerlos. No los vamos a estudiar ahorita porque ya son 8:49, pero me interesa mucho que que se los puedan ustedes quedar de tarea. Amós capítulo 9, 9 del 11 al 15, que dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, o sean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Pues este pasaje lo pueden consultar en todas las traducciones que quieran. Acuérdense que la página de Bible Gateway es, ahí lo van a tener ustedes, se los voy a poner aquí en el chat del Zoom para que ustedes lo puedan ahí visualizar. Entonces, déjenme aquí en el chat. Les voy a poner el enlace para que ustedes puedan accesar a él y si no tienen muchas traducciones o Biblias, con toda confianza lo puedan hacer. Y el tercer pasaje que vamos a revisar se encuentra en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, que habla de los sellos. Este pasaje todavía está más complejo, son 17 versículos, pero es un pasaje bastante interesante. Ahora, yo creo que si batallamos un poco con el pasaje de Joel, que solamente fueron 5 versículos, ya me imagino lo interesante que va a ser y por eso lo dejo como tarea para que ustedes lo lean, oren, consulten, etcétera, etcétera, y lleguen a sus propias conclusiones. Ahora sí, preguntas antes que terminemos la clase 8:52. Hablen ahora o callen para siempre. No, no es cierto. Hasta la próxima semana que hayan hecho su tarea. Adelante, Jorge Espinosa de los Monteros. Pastor, fíjese que del tema de Joel, alguna vez escuché, bueno, no parece, no solo para Joel, pero escuché que alguien enseñaba que, por ejemplo, ese símbolo de que el sol se oscurece y que la luna eh, se pone roja, lo explicaban como que también puede tener un otro sentido simbólico respecto a las potencias del mundo, o sea, como a los poderes globales, ¿no? Sobre todo lo escuché con un predicador que daba una visión como muy historicista, ¿no? Y entonces eso le daba como pauta para pensar, pues que a lo mejor eso se refería a un evento histórico, que a lo mejor no literalmente se refería a un evento en el cielo, sino más bien a las potencias. Por ejemplo, hablaba también de cómo José cuando tuvo ese sueño de la luna y las estrellas y que se inclinaban ante él, pues o sea, no era literalmente la luna y las estrellas, sino su papá, su mamá, sus hermanos, ¿no? Entonces, a ver si, o sea, si por ejemplo usted comparte o sea, esa perspectiva que también pueda ser una forma que nos permita llegar, digamos, a una aproximación, ¿no? De entendimiento.
Claro, porque dentro de los símbolos caben muchas posibilidades. Eso es lo interesante de los símbolos. Puede referirse no solamente a los astros del cielo, puede referirse a cualquier acontecimiento. Puede incluir, incluso referirse a personajes que puedan tener determinado poder, puede referirse a naciones de la tierra o puede referirse a conglomerados de naciones. Eh, Obviamente, algo que nunca debemos de perder de perspectiva es que muchas veces van cambiando ciertas circunstancias. Por ejemplo, yo conocí al Señor en la década de los 80 y hubo un momento en que se pensó que la comunidad europea era una de esas bestias por el número de miembros que en ese momento tenía. Ahora, hoy en día ha crecido tanto la comunidad europea que entonces ya no encaja en el modelo matemático para decir que la comunidad europea era tal cosa. Eh, Se decía que en Bruselas, Bélgica, había la computadora más grande del mundo y que le decían la bestia por el tamaño que tenía. Ah, bueno, esa es la bestia. Pues esa bestia ya pasó a la historia, ya, ya desapareció esa computadora y entonces no fue la bestia que todos esperaban. Entonces, a veces cuando se juega o se pretende jugar dándole nombre y apellido, y no me refiero solamente a personas de carne y hueso, cuando decimos nombre y apellido puede ser incluso a poner cosas que existen como la bestia, entonces ahí pudiéramos nosotros cometer grandes errores. Ahora, lo importante de la profecía es entender que está dada de manera simbólica. ¿Dónde es que nos metemos en aprietos? Cuando nosotros queremos buscarle aplicación a cada símbolo. Cuando decimos, bueno, este símbolo representa a tal persona o a tal nación o a tal cosa, es ahí donde corremos los riesgos. Me debe de quedar claro, a mí me debe de quedar claro, uno, Cristo me manda estar preparado. Me debe quedar claro, ese día depende de mí que sea un día feliz y glorioso o que sea un día terrible, pero depende de mí. Si yo estoy bien con Dios, si estoy en orden, si lo he hecho Señor de mi vida y al hacerlo Señor de mi vida, Él va a ordenar cada uno de mis pasos, será un día glorioso. Pero si yo estoy entregado a la carne, al pecado, etcétera, etcétera, entonces va a ser un día terrible. Ahora, que si el sol se oscurece y la luna se pone roja, se refiere a un símbolo, a un hecho de que le sucederá a los astros del cielo, que si yo me quiero poner a interpretar que el sol es Estados Unidos y la luna es Rusia, que si esto o aquello, eso ya está de más, o sea, ahí ya no se puede. Entonces, es donde muchas veces cometemos los errores, el querer darle la interpretación a los símbolos. Ujú. Pero obviamente en un símbolo cabe cualquier cosa. Bueno, vamos con Ani Somoza. Adelante, Ani. Sí, gracias. Yo tengo una duda en cuestión de lo que es la tarea. Vamos a plantearnos las mismas preguntas que nos dio, de cuál es Las mismas, Ok, Ani y perfecto. todo el grupo, porque si se dan cuenta, estas 5 preguntas contestan mucho de lo que queremos saber de una profecía. Puede haber más preguntas, claro. No digo que estas 5 sean las únicas, pero por lo menos estas 5 son como la columna vertebral que me van a ayudar a entender las profecías en la Biblia. Y también ¿Sí? ser simbólico y literal, ¿verdad? Exacto, exactamente. ¿Sí? Gracias, Ani. Elías Pastén. Adelante, Elías, si no, ya no vas a poder preguntar nada. Nos quedan 30 segundos. Sigue muteado su La teléfono. única pregunta es que nos repitieras, por favor, los versículos que hay de tarea, Ah, ok, porque me perdí. se los pongo aquí en la pantalla.
Sí, por para favor. que lo tengan ustedes, que Hacer son captura. Amós 9 del 11 al 15 y Apocalipsis 6. Se los dejo ahí para que le hagan captura de pantalla y tomen nota, no se les olvide. Hecho. Perfecto. Bien. Gracias. Muy bien, bueno, pues estamos terminando la clase, son las 8:59 y le voy a pedir a la hermana Margarita, que está ahí con su micrófono incluso abierto, para que nos haga favor de orar y terminar la clase. Adelante, hermana Margarita. Bueno, pues yo doy gracias a Dios por habernos permitido el día de hoy estar en esta clase y le doy gracias por todos los hermanos y hermanas que pudieron conectarse aquí. Es la primera vez que estoy aquí y doy gracias por ello y muchas bendiciones. Ok, bueno, entonces, hermana, bueno, Jorge Espinosa de los Monteros. Adelante, Jorge. Sí, pastor. Pues, amado Padre, te agradecemos esta noche, Señor, que podemos retomar el curso de Escudriñando las Escrituras, Señor, porque tú nos muestras tus riquezas, Señor, y todo lo que podemos aprender, Señor, para que eh, nuestra vida siga creciendo, Señor, y para que también tengamos herramientas, Señor, para compartir nuestra fe, para compartir la enseñanza con otros, Señor. Y esto yo sé que tú te agrada, Señor, de que escudriñemos tus escrituras, Señor, y tu palabra. Muchas gracias, Señor. Por favor, bendice a mis hermanos esta noche, Señor, para que también en sus casas tengan paz, Señor, que esto que hemos aprendido sea una revelación, Señor, que se grabe en nuestro corazón, Señor, y que tú vayas transformando también nuestra mente, Señor, sacando de ahí ideas, Señor, preceptos que pues pueden apartarse de ti, sino, y que todo lo que aprendamos, Señor, sea fundamentado a partir de lo que tú nos muestras, Señor, de tu palabra y de lo que tú quieres que aprendamos. Gracias también, Señor, por la vida de nuestro pastor Gilberto. Señor, bendícelo en su hogar, Señor, por todo el esfuerzo que él hace, Señor, por ser un siervo fiel, Señor, por enseñarnos con paciencia, Señor, y con... Te agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Bueno, les recuerdo, próximos 2 jueves no tendremos clase. Yo les avisaré a mi regreso qué día vamos a reponer las clases. Nos veremos hasta ¿cuál es el siguiente jueves? Creo que es 5 de febrero, ¿verdad? Sí, el próximo, hoy es 15, el próximo jueves es 22, no tenemos clase, 29 tampoco tenemos clase, ya nos estaremos viendo el jueves 5 de febrero y yo buscaré hacer los espacios para que nos podamos ver en 2 clases extras, ya sean de lunes o martes, y poder reponer las 2 ausencias porque terminaremos en marzo. Bueno, les mando un abrazo, nos vemos el domingo aquí en Calacoya, los que vengan a Calacoya, los que van a otro lado, también les mandamos un abrazo, que Dios les bendiga. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, pastor. Muchas Shalom. gracias. Bendiciones a todos. Gracias, bendiciones a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.